Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes en el marco de la 20ª Feria Internacional del Libro Zócalo, en esta ocasión en su manera virtual. Gracias a la Secretaría de Cultura y a todos los organizadores de la feria. En esta ocasión, Editorial Itaca tiene el honor de presentar su libro, el libro Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares López en México siglo XX, de Cecilia Reyes Estrada. Ella es de Durango, es autora de otras novelas tituladas La gallina azul, historia de una familia japonesa en México durante la Segunda Guerra Mundial, publicada también en Itaca en 2014, y Parecía el paraíso, historia de una mujer nahua en México a mediados del siglo XX, también de Itaca en 2017. Cecilia Reyes ha incursionado como dramaturga desde el año 2016. Ha sido escritora, asesora y editora literaria en diversas producciones televisivas desde 2006 y gerente del Centro de Capacitación de Escritores de una importante televisora del país. Nacionales para el Instituto Tecnológico Autónomo de México, IBM, y en distintas instituciones bancarias del país. La novela que hoy nos reúne, Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares López en México siglo XX, es justamente una historia basada en hechos reales, pero mezclada con fantasía y destellos de acontecimientos históricos de México durante el siglo XX. La autora nos lleva por un muy lindo recorrido de la cotidianidad de un gran artesano cartonero, creador de los alebrijes, y nos da muchos datos históricos reales que mezcla maravillosamente con fantasía y con ficción. Entonces, qué mejor que sea ella quien nos hable de esta muy linda novela. Y pues bueno, es un gusto para mí verla como siempre. Y pues bueno, adelante, le doy la palabra. Bienvenida. Gracias, Caricia. Para mí también es un gusto verte. Gracias. Es para mí un privilegio estar en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2020 presentando mi libro Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares López en México siglo XX, publicado por Editorial Ítaca en el año 2019. El Zócalo, lugar entrañable que ha visto pasar la historia, ha dado cabida a expresiones populares como el desfile de los alebrijes, figuras monumentales de cartón que el maestro Pedro Linares López imaginó en sueños y que gracias a la magia de sus manos y al poder de su imaginación fue capaz de traer a este mundo. ¿Por qué decidí escribir sobre un modesto artesano cartonero? Para documentar la historia de un personaje de la cultura popular mexicana, cuya obra, junto con el tequila y el mariachi, es reconocida en el mundo como emblemática de nuestro país. Ahora que tengo la fortuna de conocer a la familia Linares, me he unido a ellos en su lucha por preservar la memoria de su antepasado. Una lucha en la que muchas veces las voces de los Linares no se han escuchado y su presencia se ha perdido entre los caminos de la burocracia. Los Linares son originarios de Xochimilco. Ahí se iniciaron en el arte de la cartonería a finales del siglo XVII, forjando figuras de cartón, esqueletos, calaveras, judas, pingos, águilas reales y juguetes. De ese oficio han surgido 7 generaciones hasta la fecha. Nuestro personaje, Pedro Linares, que pertenece a la 5ª generación, nace en la Ciudad de México en el año 1906, cuando el general Porfirio Díaz
después de estar sentado 22 años en la silla grande, todavía era presidente y la gente pedía a gritos un cambio. Porfirio Díaz, en nombre del progreso, había mantenido la misma estructura social que se había conformado desde las luchas por la independencia de México. Los grandes propietarios de la tierra, el gobierno y la milicia continuaban abatiendo al proletariado y al campo, y a costa de grandes inversiones y el sacrificio del pueblo, se había logrado estabilidad política y notable crecimiento en el país. Y de todo eso que nos tocó, se quejaba el pueblo, pura tortilla con sal. A los 5 años de edad, Pedro Linares aprendió el arte de la cartonería que su padre le enseñó para preservar la tradición. A pesar de que el padre estaba orgulloso de su oficio, sabía que el quehacer al que había dedicado toda su vida apenas daba para mal comer. Los milagros no existen, le repetía el padre al niño para que entendiera que el pan se gana con el sudor de la frente. Así, el padre decide llevar al niño a conocer el otro mundo. El pequeño queda con la boca abierta mirando los palacios, la catedral, la plaza de la Constitución. Gente elegante, ellos de trajes de lana, ellas con vestidos largos, sombreros llenos de flores y pájaros que parecía que iban a volar. Pobre nuestro barrio, dice de pronto la madre, tan dejado de la mano de Dios. Y el padre responde, no fue la mano de Dios, mujer, fue la de don Porfirio. Pero el niño, fascinado de ver tantas maravillas, no puede entender lo que su padre trata de enseñarle. Un día el padre decide llevar al niño por calles que nunca había recorrido y después de mucho andar, se detienen frente a una ventana donde hay un dibujo pegado en el vidrio y el niño queda encantado. Se trata de un dibujo que muestra el interior de una pulquería como las que había visto en Xochimilco. Esa escena no solo me impresionó porque nunca había visto un dibujo como aquel, sino porque el pulquero, los parroquianos, el arpista y el perro comiendo su hueso no eran representaciones de seres vivos, sino de esqueletos vivientes. ¿Todos están muertos?, pregunta el niño. Y en ese momento se escucha una voz que dice, no todos estamos muertos, todavía falto yo. Cuando el niño se entera de que el recién llegado es el artista que pintó el dibujo pegado en la ventana, comienza a contarle que él también sabe hacer esqueletos, pero que su padre y él los hacen de cartón. ¿Cómo te llamas?, le pregunta el niño, y el dibujante responde, José Guadalupe. Muchos años después me enteré de que aquel artista era el grabador, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Entonces no podía saber que estaba siendo testigo del nacimiento del movimiento nacionalista de artes plásticas en México frente a uno de sus precursores más notables. Años después, la representación de los sueños del pueblo mexicano, de sus ilusiones y de sus miedos en un mundo a punto de convulsionar. Unos meses después, estalló la revolución. Pasaron varios días para que mi papá dijera que prefería morirse de hambre por la causa de la lucha por la justicia social que morirse de hambre. Y con precaución salimos a la casa y llegamos al mercado. Y de pronto se escuchó un grito que recorrió los pasillos y los puestos. Renunció el dictador, se va Porfirio. ¿Cómo que se va Porfirio?, dijo la madre.
Que se quede para que sepa lo que es amar a Dios en tierra de indios. Pero Porfirio ya iba rumbo a París. Así fue como mis padres y yo vivimos el inicio de la Revolución Mexicana. Y fue pasando la vida. Y el tiempo de la tristeza llegó. El abuelo ya había muerto y el padre, ya viejo y cansado, decidió acompañarlo a pesar de saber que dejaba sola a su amada esposa y a su hijo. Y así, el ahora adolescente Pedro Linares llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de continuar la tradición y tener hijos, para que a su vez tuvieran hijos que pudieran continuar con la tradición. El joven Pedro trabajaba unos días en la azotea y otro salía al centro de la ciudad a vender. Cuando lo atacaba el hambre, se detenía en una panadería de la calle de Argentina. Compraba un pan de bolillo al que le metía una chilindrina de chocolate y seguía su recorrido por las calles. Hasta que un día cayó enfermo. Usted padece una úlcera gástrica avanzada, le dijo el médico del dispensario. La lista de recomendaciones era tan larga que decidí olvidarla hasta que un día el dolor me venció. Y ante la impotencia de su madre y su familia, Pedro Linares murió. Yo estaba seguro que había llegado al cielo porque el paraje era cada vez más hermoso, pero de pronto comenzó a oscurecer y vi que aparecían entre los árboles unos animales espantosos que no eran de este mundo, porque en la tierra no existían seres como aquellos. Un toro con hocico de cerdo, un dragón con patas de guajolote, un burro con alas, un gallo con cuernos, un perro con cola de pescado. Y entonces comencé a correr, y al tiempo que trataba de escapar, me preguntaba si aquellos animales tendrían un nombre, y en ese momento supe que el bosque escuchaba porque de pronto comenzó a escucharse el sonido del aire que decía: alebrijes, alebrijes. Nadie supo si Pedro Linares había resucitado o si nunca había estado en el más allá, pero de pronto, en medio del velorio, el muerto resucitó y la gente salió despavorida. Tuvieron que pasar algunos años para que Pedro Linares decidiera forjar su primer alebrije, que se exhibió en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Creo que fue el destino quien decidió que don Pedro Linares y el pintor muralista Diego Rivera se conocieran un día en el mercado Abelardo Rodríguez. Quiero un alebrije como el que dices que soñaste, fuerte, negro y querendón. Haz uno de esos que dices de colores para mi palomita y se lo llevas a Coyoacán. Así fue como Pedro Linares conoció a Frida Kahlo, tomando un café de olla y hablando de la vida. Tiempo después, el maestro Linares recibiría la visita del señor Fernando Gamboa, subdirector de Bellas Artes por aquellos años, quien lo invitó a participar en la muestra Obras del Arte Mexicano desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días, que viajó por varios países del continente europeo: Francia, Estocolmo, Suecia, Londres y más tarde por Estados Unidos y Japón. Años después, el maestro Linares recibió la invitación para que él, junto con sus alebrijes, viajara a Francia para participar en la primera exposición de arte multicultural Magos de la Tierra, 1989, en el Centro Georges Pompidou de la ciudad de París. Ahora sí, anunció don Pedro cuando regresó de París, esto se acabó. Y aliviado, se sentó en su silla a descansar. Pero el destino tenía otros pensamientos.
La madre de don Pedro abrió la puerta y se topó con un mensajero que le entregó un sobre con el escudo nacional. Y ahí estaba la familia Linares, sentada alrededor de la mesa, tratando de entender por qué el gobierno de México iba a darle a don Pedro un premio. Hasta que la madre, a la que la vida le había enseñado a no andarse por las ramas, dijo: fuere como haya sido, ya mi Pedrito se sacó el premio. Jálate pa' la Moctezuma, que esto merece un pulque. Y ahí estaba don Pedro Linares entre los premiados, frente al presidente de la República, sentado al centro de una mesa cubierta con un paño verde. De pronto un altavoz sacó a don Pedro de sus pensamientos y se le concede al maestro Pedro Linares López el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares 1990 por haberle dado a México las figuras fantásticas de cartón a las que llamó alebrijes. Y entonces me di cuenta que el presidente me miraba. Yo no sé si con orgullo porque un artesano como yo estuviera recibiendo un premio, o sorprendido de verme con ese traje nuevo con el que no parecía yo. Y mientras caminaba a donde estaba el micrófono, iba pensando que nada de lo que yo tenía que decirles a esas personas que me miraban sin parpadear iba a interesarles. Y sin pensarlo más, porque de todos modos no podía hacer otra cosa, comencé a hablar. Soy un artesano cartonero, un artista, como nos dicen por allá, por Europa. Hago lo que puedo con lo que me heredaron mis antepasados, que es el oficio. También ellos me dieron educación, la que se mama. No conozco un día de mi vida sin trabajo. Así es como aprendí. Así es como he sostenido mi familia. Eso es lo que quise ser. Eso es lo que soy. El maestro Pedro Linares murió tranquilo el día 26 de enero de 1992, sentado en su silla, mirando las estrellas. Gracias. Muchas gracias. Este libro es un homenaje a la creación de este gran artesano mexicano. Y quisiera decir nada más lo siguiente. Un alebrije es una figura que tiene una característica. Está formado por varias partes de otros animales. Si una figura no tiene esta característica, no se puede decir que es un alebrije. Ok, sí, muchas gracias. Pues bueno, en esta ocasión el tiempo es muy limitado, nos dieron muy poquito tiempo, yo creo que ya estamos rayando en el tiempo, no alcanzo a ver en el chat si hubiera alguna pregunta. 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerles nuevamente a todos y a todas las que nos están escuchando. Esperemos que el libro y esta bonito resumen que nos hizo su autora pueda despertar su interés. En la editorial Itaca vamos a regalar 20 ejemplares para quienes estén interesados en conocer y leer el libro completo. En nuestra página www.editorialitaca.com.mx está el número telefónico y los horarios, o ahí mismo pueden escribirnos para que quienes estén interesados se pongan en contacto con nosotros y les hagamos llegar su ejemplar. Pues bueno, muchas gracias, señora Cecilia. Gracias.
Gracias a la feria, gracias a Editorial Ítaca. Muchas gracias. Gracias a todos y pues bueno, hasta luego. Gracias a la Feria del Libro, gracias a Editorial Ítaca y a sus colaboradores, a su director, Caricia, está en Editorial Ítaca, gracias. Y esperamos que les interese conocer la vida de don Pedro Linares López. México es un orgullo para México. No necesita más presentación que esto que les he platicado, ya es conocido por todos ustedes, lo han visto en el desfile de alebrijes del Zócalo y pues solo espero que nos hagan el favor de su confianza para que adquieran este libro y ojalá y lo disfruten. Así es. Muchas gracias.